Carlos Sánchez Berzaín, abogado politólogo, director del Instituto Interamericano por la Democracia, tiene un larguísimo currículum, pero para lo que quiero hacer, les voy a leer un pedazo de un poquito de ese currículum. Fue ministro de la Presidencia, ministro de Gobierno, ministro de Defensa, fue secretario ejecutivo nacional de un partido político MNR muy importante en su país. Es autor de varias obras, comentarios y artículos sobre temas de constitucionalidad, algo que poco vale en muchos de nuestros países, la Constitución, temas sobre la libertad, la democracia, la institucionalidad en las Américas. En el libro Lucha por la Democracia desarrolla lo que es el fraude electoral, la represión judicial, los presos y exiliados políticos, la corrupción, el control de prensa, los dictadores. Y por si fuera poco, en otro de los muchos libros que tiene, en agosto del 2019 publicó el libro Castrochavismo, Crimen Organizado en las Américas, en donde sostiene que los gobiernos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia, con Evo Morales, no deberían ser considerados dentro del marco de la política, sino que esos mandatarios y sus gobiernos deberían aplicar normas que rigen al delito transnacional, pues han conformado una red de crimen organizado que afecta a los pueblos de las Américas y son una amenaza a la seguridad, inclusive de los mismísimos Estados Unidos. Lógicamente, Sánchez Berzaín vive en el exilio y asilado y, lógicamente, como buen político, ¿no?, ha sido acusado de cuanto crimen ha habido y por haber en su país. Bienvenido, Carlos Berzaín, al programa. Y digo esto último, bienvenido. Gracias, muy amable, encantado, Napoleón. Digo esto último porque, como usted ha escrito inclusive libros en defensa de la democracia, el desprestigio de la democracia, pienso yo, los primeros que desprestigian a la democracia no son solamente los malos gobiernos que pueda haber como buenos en las democracias, sino las acusaciones que se hacen los dirigentes políticos unos contra otros, ya sea en nuestra América como en los Estados Unidos, como en Europa, a la hora de conseguir votos. Llega un momento en que la gente empieza a decir que todos los políticos son unos delincuentes. ¿Qué dice usted? Pongamos eso en contexto. Hay dos escenarios. El escenario de la confrontación política en democracia y el escenario de la acción en dictadura. En dictadura, la característica es una institución del crimen organizado que yo describo en varios de mis libros, que se llama el asesinato de la reputación, character assassination, que es una práctica instituida por la Cuba castrista desde la década de los 60, en copia de lo que es la doctrina nazi-fascista del manejo de Goebbels y de prácticas anteriores, donde al adversario se lo convierte en enemigo político y al enemigo político se lo tiene que destruir. Y para destruirlo, cuando no se llega a la destrucción física, que también la practican, hay asesinatos, hay el famoso maquinazo cubano, que es mandar a atropellar a alguien y simular que ha sido un accidente, hay envenenamientos y una serie de cosas. Cuando no se llega a la eliminación física, pues se busca la eliminación del prestigio, de la reputación. Y hay muchos ensayos escritos sobre el particular y documentos, y en varios de mis libros yo hago un aporte sobre esto, porque el castrochavismo, que es esta conjunción delictiva, esta alianza delictiva entre Castro y Chávez, que ha marcado lamentablemente los 20 primeros años del siglo XXI en las Américas, practica mucho el asesinato de la reputación. Ese es un escenario, o sea, la agresión contra la imagen de los oponentes, que son convertidos en enemigos y que se busca destruir en dictadura. Y el otro escenario es la lucha política en democracia. Y en la lucha política en democracia, lo que caracteriza esa lucha política es que al adversario no se lo puede convertir en enemigo y al adversario hay que vencerlo o convencerlo, no destruirlo. En eso se han introducido en las últimas décadas prácticas de campaña negativa o campaña negra con el manejo de estos sistemas de campañas electorales y asesoramientos que hay
y que se han convertido en muy exitosos, y por eso vemos hoy día en todas las campañas electorales una campaña negra, una parte de la campaña que tiende a mostrar las características negativas del adversario, cosa que no está mal si son ciertas, porque el país, el pueblo, tiene la necesidad de estar informado de los favorables, pero también de los negativos de los individuos dedicados a la política y que aspiran o están en el servicio público. Pero lo malo en eso es que a veces se incurre en falsedades, las famosas noticias fake, las noticias falsas que están tan de moda, se incurren en situaciones en las cuales se sale del ámbito de la lucha política y se pasa pues al espacio del asesinato de la reputación. Y yo le agradezco que haya mencionado esto de que yo estoy permanentemente señalado y acusado, pero solo tengo una acusación, no son cantidad de acusaciones, es un juicio que hace Evo Morales, precisamente para justificar sus delitos, y que él aprovecha la toma del poder que hace para desde el poder llevar adelante una acusación contra el gobierno que derroca en octubre del 2003 del presidente Sánchez Lozada, del que yo formaba parte importante, y para justificar el derrocamiento como un acto heroico que da el pie a la construcción del castrochavismo en Bolivia, pues él tiene que tratar de criminalizar a las víctimas. No le ha resultado, porque el tema es que Evo Morales ya ha cesado en su condición de dictador, es un prófugo hoy día de la justicia, pero todavía en Bolivia se mantiene el sistema dictatorial que mantiene los jueces, los fiscales, toda la estructura de la dictadura que no permite volver a poner la cancha plana para llevar adelante un proceso en el que Evo Morales, en vez de acusador, tiene que estar acusado. Entonces, esa es la precisión que le quiero hacer, pero ya le digo, su introducción muy interesante para que, hablando de política y hablando de las nociones de doctrina de la política, porque además de ser yo político, yo soy un estudioso de la política. O sea, yo estoy dedicado durante todo el tiempo de mi exilio a trabajar los temas de doctrina, de análisis. He completado una maestría en ciencia política en una universidad americana como parte del exilio muy temprano. He hecho otra maestría en sociología en el marco de lo que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Políticas, y estudio permanentemente lo que es el fenómeno social y político de la región, y eso sumado a mi experiencia política de haber sido 5 veces ministro, haber sido 5 veces diputado, o 5 años diputado, precandidato presidencial, el secretario ejecutivo del partido más grande del país, y además de eso haber sido derrocado, que es un elemento muy importante en la experiencia política, me da algunas capacidades y ventajas para hacer un análisis adecuado. Bueno, para redondear lo que le dije, en Venezuela un partido que usted conoce, no solamente el venezolano, sino también el boliviano, el Movimiento al Socialismo Más, que es una excisión del Partido Comunista en base a críticas de lo que hacía la Unión Soviética en ese momento, de la invasión a Checoslovaquia, Hungría y demás. Tuvo una campaña presidencial que decía: si los adecos son lo que dicen los copellanos y los copellanos son lo que dicen los adecos, vas a seguir votando por ellos. Vota por el MAS. La gente no votó por el MAS, la gente a la larga, campañas después, votó por Chávez, porque se desprestigiaron entre ellos. Pero yo creo que, no sé si estará de acuerdo, que los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo para presentar, sobre todo los candidatos de los partidos cuando se enfrentan unos a otros para ser el candidato presidencial de ese partido, de proponer cosas que se puedan realizar, no de insultarme, porque, y además, si usted me insulta a mí, ¿no? Yo lo lógico, me insulta no, si usted me acusa a mí de ladrón, lo mínimo que yo puedo hacer es llevarlo a la justicia para que pruebe eso, pero es que ni siquiera suelen hacer eso. Ahora bien, cosas en contexto, Napoleón. Yo creo que hay un antes y un después al castrochavismo, porque la irrupción del castrochavismo, que nace, como usted recordará, con la llegada de Chávez al poder el año 1999, momento en el que había solo una dictadura en las Américas, la dictadura de Fidel Castro en Cuba,
que agonizaba en lo peor de su periodo especial porque había perdido el soporte de la Unión Soviética y había caído el muro de Berlín 90 y 91 y vivía un estado de franca extinción. Llega Chávez al poder y auxilia a la dictadura cubana y empieza la construcción del castrochavismo con el rótulo de Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, y les reitero, eso domina lo que es el escenario social, político y hasta económico en estos primeros 20 años en las Américas. El instrumento que utiliza el naciente castrochavismo es la destrucción del sistema de partidos políticos en todos y cada uno de los países. Y construyen esa destrucción a partir de dos situaciones. Primero, de las crisis económicas que vivían los países. El siglo XXI se inicia con crisis económicas en la Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela. Las condiciones no eran las condiciones de auge y de bonanza que había tenido la década de los 90. Empieza a generarse más desempleo, hay descontento social y sobre ese descontento social, en una estrategia muy bien diseñada de parte del castrochavismo, de Castro y Chávez, apuntan a la destrucción del sistema de partidos políticos en cada país, o sea, en un terreno fértil. Y se agrega el segundo elemento, que es este que usted señala, que los partidos políticos no advierten aquello. Y en lugar de defender el sistema, porque la democracia está fundada en partidos políticos, no hay democracia todavía sin partidos políticos. Llegará un momento en el que por el avance de la tecnología se pueda practicar algún tipo de democracia directa, pero la democracia es representativa y se instrumenta a través, se opera de partidos políticos, de movimientos sociales y de instituciones que intermedian la actividad política. Entonces, el castrochavismo aprovecha la lucha interna, que es muy fuerte, y los partidos políticos y los líderes políticos de finales de la década del 90 y de principios del siglo XXI, no entendemos que hay una conspiración externa que termina destrozando el sistema de partidos políticos, porque se produce, nomás empezando el siglo, el derrocamiento por renuncia forzada del presidente de la Rúa en la Argentina, con el eslogan de que se vayan todos. Después se produce el derrocamiento del presidente Yamil Mahuad en el Ecuador, con un criterio parecido. Después se derroca a Sánchez de Lozada en el 2003 en Bolivia. Después se derroca al presidente, nuevamente al presidente del Ecuador, Gutiérrez, y después se produce el derrocamiento del secretario general de la OEA, el expresidente de Costa Rica, don Miguel Rodríguez, que es llevado a su país con un cargo supuesto de corrupción que después resulta falso, lo apresan y queda cesante la Secretaría de la OEA para que la tome el castrochavismo de la mano de Insulza. Entonces, volviendo a este contexto en el que estamos hablando de partidos políticos y de las luchas entre partidos políticos, las discrepancias, las luchas e incluso las acusaciones, cuando son verdaderas y probadas, son parte de la democracia, pero tienen que estar enmarcadas en el concepto de que eso es una lucha entre adversarios, no entre enemigos. Y ese es el concepto esencial en democracia. Se trata de derrotar, se trata de vencer al adversario, pero no se trata de destruirlo. En cambio, cuando hablamos de dictadura, vea usted lo que hace Evo Morales en Bolivia en sus 14 años de dictadura, lo que hacen Castro en Cuba, bueno, eso ya es épico, pero lo que hace Chávez y lo que hace Maduro con su banda en Venezuela, destrozan los liderazgos que pueden representar una oposición real, y cuando no los convierten en oposición funcional, simplemente los liquidan, los mandan al exilio, los asesinan, los meten presos y terminan con ellos. O sea, eso no tiene nada que ver con la democracia. Usted me está hablando de la lucha dentro de la democracia. Yo creo que la lucha es importante, pero tiene que estar enmarcada en los términos de la democracia, de la ley, y sobre todo en el concepto en el que yo quiero insistir. En democracia el oponente es adversario, no es enemigo. Puede tener discrepancias ideológicas fundamentales, puede ser de un extremo al otro, pero la democracia está fundada, entre otras cosas, en el principio de la libertad de expresión, en el que la gente tiene derecho de decir
lo que quiera en el marco de la verdad, en el marco de inclusive de su creación intelectual, y comprendiendo que el límite de la libertad y el derecho propio solo es el derecho de los demás. Pero eso tienen que comprenderlo para empezar muchos de los actores políticos, eso mismo, y hay que hacérselo entender, ¿no?, una y otra vez a justamente ese pueblo al cual ellos están apelando para su voto, ¿no? Y además se necesita, estoy de acuerdo totalmente con usted, al fin y al cabo usted es un especialista y sabe de eso, cómo deben actuar los dirigentes políticos. Pero vayamos ahora, sigamos en lo general. Mucha gente se pregunta y está muy nerviosa con el avance de los extremistas desde Estados Unidos hasta la Patagonia, inclusive en Europa. Mucha gente piensa que lo que ha sucedido y está sucediendo todavía porque siguen las manifestaciones en los Estados Unidos es aún más grave que lo que sucedió en los años 60, que sí hubo manifestaciones contra la presencia norteamericana y los soldados norteamericanos en la guerra de Vietnam, porque sus familiares estaban viendo cómo morían a través de la televisión en esa lucha, en ese país que desconocía ni siquiera dónde estaba, muchos de ellos, muchos de los televidentes, eso por un lado. Y piensa que todo eso, más lo que pasó en Chile, más lo que está pasando en buena parte de Europa, todas estas manifestaciones que llegan a extremos de acabar con la estatua de Cristóbal Colón, todo eso es el poder del extremismo y que todo esto está llevado a cabo por Rusia, China y los extremismos musulmanes. En realidad, ¿qué está pasando? Mire, primero en las Américas, hagamos como marco de referencia para ese análisis que me pide, la distinción de que hay dos Américas, que es el título de otro libro mío, una América democrática y una América dictatorial. Y que hay una confrontación que marca todo el siglo XXI de la permanente agresión de la América dictatorial a la América democrática para destrozarla y absolverla, para que toda la América sea en lo posible una América de este corte castrochavista. Y para eso el castrochavismo se nutre del discurso antiimperialista, sesentista, eterno del castrismo, y toma como aliados antiimperialistas a todos los sistemas que quieran agredir a los Estados Unidos. Antes era la Unión Soviética, pues ahora le sirve China, le sirve Rusia, le sirve Corea del Norte, le sirve Irak, le sirve lo que le sirva, que sea utilizable para agredir a ese enemigo épico e imaginario que han creado como una forma de subsistencia de su sistema de delincuencia organizada castrochavista. En esa dinámica, en esas dos Américas, vamos a ver que en los últimos años ha habido un proceso decreciente de la América dictatorial. Han perdido el control del Petrocaribe, han perdido el control de muchos países de Centroamérica, han perdido la posibilidad de controlar Colombia, han perdido el control del Ecuador, donde Lenín Moreno ha encarado un proceso de transición. Acaban de perder al dictador en Bolivia, aunque sostienen el sistema dictatorial. Han perdido el Brasil porque el Partido de los Trabajadores con Lula y Rousseff era una fortaleza tan grande que les permitió crear un sistema de corrupción transnacional lavallato y de otro tipo. Han retrocedido en Chile, han perdido el Paraguay, de donde salió el obispo y ahora hay gente política moderada. Han perdido el Uruguay, acaban de perder el Uruguay y han rescatado parcialmente con el castrochavismo la Argentina con Fernández Kirchner y tienen una simpatía en México. O sea, se han acotado, se han reducido. Antes, el segundo semestre del año pasado, teníamos un castrochavismo en crisis. En todo ese escenario que le acabo de describir, se esperaba la pronta caída de Venezuela. Venezuela está en una situación de haberse convertido en el país más pobre y miserable de la región, por debajo de Haití. Tiene una crisis humanitaria de hambre y de salud extraordinarias, la inflación más grande de la historia del mundo. Cuba, una crisis extrema de hambre, de salud, disimulada por el control de prensa, pero con la gente en un proceso emergente de levantarse.
aumentan los presos políticos, las torturas, las represiones, una economía que es absolutamente insostenible y el discurso de echarle la culpa al imperio ya no les sirve. Nicaragua en una situación parecida, extrema, o sea, están en una etapa final, el castrochavismo está en agotamiento. Entonces, en ese escenario, que hay dos Américas, y en esa situación viene el segundo elemento que es muy importante considerar, la pandemia del coronavirus, que no es un dato menor. La pandemia del coronavirus es una calamidad universal, es una calamidad mundial, que ha generado como principal efecto, en mi criterio, el sentimiento de miedo e inseguridad absoluta en toda la población mundial. Y ha generado ese miedo ahondado por un manejo de incertidumbre, porque como no se sabe lo que es el coronavirus y la ciencia avanza, se tiene que encarar un trípode para hacerle frente a esta crisis que tiene un fundamento político, un fundamento de salud y un fundamento económico, que tiene que estar en equilibrio. Las decisiones políticas tienen que estar acordes para mantener y preservar la salud, pero al propio tiempo para sostener la educación. Los datos para América Latina son aterradores. Van a haber 35 millones de pobres, ya no más. La crisis próxima que viene es una crisis de hambruna, lo dice la FAO, lo dice la CEPAL, lo acaba de decir las Naciones Unidas, y eso genera inestabilidad social e inestabilidad política. Entonces, en ese escenario, donde el miedo, la incertidumbre y la inseguridad se ha convertido en el diario vivir de cada ciudadano, y la gente que puede superar eso tiene un síndrome postraumático que es tan grave como el trauma mismo, y así está la gente en todas las Américas. En ese escenario, pues, ese es el mejor caldo de cultivo para la acción criminal del castrochavismo y sus aliados. Ese es porque ellos siempre buscan algún tipo de problema local, por decir el tema de los trenes, de los metros, les sirvió en Chile para incendiar Chile. En Bolivia les sirvió el año 2003 el tema de un supuesto contrato de exportación de gas a través de Chile. No era cierto, pero utilizaron eso para incendiar el país y producir un derrocamiento. Han utilizado ese pretexto, otro tipo de pretextos, como por ejemplo el tema de la paz y de los guerrilleros y de los secuestros en Colombia con el mismo propósito. Buscan un tema que sea sensible y que es parte de su doctrina de multiplicación de ejes de confrontación que fue establecido por el Foro de Sao Paulo, que es su instrumento, donde les sirve el racismo, donde les sirve el sexismo, donde les sirve el indigenismo, donde les sirve cualquier tipo de confrontación que puedan aprovechar para exacerbar inconvenientes que tiene una sociedad y llevarlos al escenario de un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La destrucción del sistema. O sea, y la destrucción del sistema tiene su primer capítulo con la destrucción de los partidos políticos y del sistema político para acabar con la democracia. Y lo que estamos viendo en el escenario general de América Latina, incluido el de Estados Unidos que usted ha mencionado, es la aplicación de esa cartilla, aprovechando una calamidad mundial que obviamente es un caldo de cultivo muy importante para decirle a la gente que ya no puede creer en la libertad, que no puede creer en la democracia, que no hay héroes, que los monumentos son mentira y que cualquier pretexto de un incidente que en otras circunstancias sería nada más un caso adicional en el marco de lo que es el tratamiento del Estado de Derecho o una situación criminal, se vuelve un tema que puede llevar a recaudar muchísimo dinero y a seguir generando un proceso de incertidumbre y de desconfianza. O sea, estamos en una situación en la que la crisis mundial, la calamidad mundial de la pandemia del coronavirus, que ha generado una situación de miedo e incertidumbre que se mantiene, está sirviendo de caldo de cultivo para tratar de desestabilizar las democracias de las Américas. Bueno, pero también lo que es un hecho es que entre el coronavirus, entre las nuevas aplicaciones que permiten que la gente esté mejor o peor informada, pero saturada de información, ¿no? Y que muchos de los titulares y noticias sean falsas y lleguen fácilmente a la casa de uno, por otro lado, todo eso
más la crisis de las ideologías que fueron fundamentales en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX están en crisis, más la crisis económica, la actual y la que viene, ¿no? La que se está desarrollando. Todo eso está haciendo que esté cambiando la civilización. Yo quiero hacerle un apunte, ¿sabe? Nosotros corremos el riesgo de repetir los argumentos de los agresores de la democracia. Eso es parte del marxismo cultural que se ha introducido como técnica castrista soviética desde la década de los 60. O sea, tocarle el mundo de las ideas a la gente y decirle, ¿sabes qué? Las ideas ya no sirven. Los principios y valores que vienen del siglo XIX no sirven. Y yo quiero decirle que los principios en los que está asentados la democracia, que no cambian, son el respeto a la vida. Que sea cual fuera la religión, o sea cual fuera la creencia que tiene la gente, eso es inmanente al ser humano. O sea, no es del siglo XIX, el respeto a la vida es de toda la vida. La libertad, el respeto al derecho de los demás, o sea, el respeto a la expresión de las personas, todos esos principios y valores que son innatos al ser humano, nunca van a cambiar, porque si los quieren cambiar quiere decir que quieren imponer un sistema para dominar a la gente y eso no es libertad y eso no tiene nada que ver, eso es parte del trabajo de este marxismo cultural que hoy día es castrochavismo cultural. Pero dicho eso, hay que aceptar que estamos viviendo un momento de revolución tecnológica. La revolución tecnológica que cambia paradigmas de comunicación, que tiene que ver con el internet, que tiene que ver con el celular, que tiene que ver con la posibilidad de sobreinformación. Eso hace que el miedo y la incertidumbre aumenten por las razones que usted ha expresado. Y le quiero poner un ejemplo histórico. Cuando a principios del siglo pasado se presentó la famosa gripe española, que fue una pandemia, 1917-18, no había un sistema de comunicación como el que tenemos hoy día y la gente se enfermó, la gente se murió. La estadística dice que hubieron más de 20 millones de muertos, hay unos dicen que 23, 24, pero usted sabe cuándo se terminó de levantar esa estadística, después de la Primera Guerra Mundial. O sea, tardaron años en establecer cuál había sido el daño que causó la pandemia de la denominada gripe española, y obviamente hubo cuidados, pero no hubo miedo, no hubo esta situación que ha afectado las economías, que ha afectado todo el sistema mundial, que ha afectado además a las democracias y a las dictaduras. Y en ese campo yo quiero decirle, las dictaduras han optado por usar la pandemia del coronavirus como un instrumento en contra de las democracias. Y yo creo que hay que hacer exactamente al revés, porque como las dictaduras son mucho más frágiles, y vamos al ejemplo de América, Cuba, Venezuela, Nicaragua, están en el borde, en la frontera de la caída, están en la quiebra, exacerbando como ellos están haciendo en otros países el tema de la pandemia del coronavirus, están listos para caerse. Y eso es lo que va a suceder. O sea, están jugando con fuego y al jugar con ese fuego, las democracias tan sólidas y consistentes como son Estados Unidos, México, Brasil, la propia Colombia, van a resistir, pero van a caer las dictaduras porque se van a prender con el fuego ese que están tratando de usar como instrumento de agresión. Aclarando que lo que yo quise decir es que el bipartidismo que existía en casi todos los países del mundo está desapareciendo y ahora hay multitud de partidos en un mismo país y cuanto más desarrollado, más partidos hay porque hay el partido ecologista, el partido de los gays, el partido de los no gays, el partido de cualquier cosa, ¿no? Y como usted mismo dijo que es muy posible que con el avance de la civilización hasta no se necesiten los partidos en una democracia. Por eso es que decía que es que el mundo, ¿no? Está naciendo una nueva civilización o está creciendo o está... Siempre cambia, Napoleón, el mundo cambia permanentemente y se producen procesos que se llaman revoluciones. Una revolución sucede cuando se quiebra un paradigma y nace un nuevo paradigma. Por ejemplo, con este tema del coronavirus se ha quebrado el paradigma de la comunicación personal, no de manera absoluta, pero sí de una manera importante, y ha aparecido este sistema de comunicación
que la pandemia ha servido para que demos un salto tecnológico que de otra manera hubiera tardado una generación. Porque usted y yo, que somos de una generación más o menos pasada, hubiéramos tardado en ponernos al día en esto si no fuera la necesidad. Los niños no hubieran tenido que entrar rápidamente al sistema de clases digitales y los ancianos de los hogares de ancianos no hubieran tenido la necesidad de coger una tableta para empezar a hablar con su médico. O sea, hay un cambio de paradigma que al propio tiempo es de gran beneficio porque ha ahorrado 15 o 20 años de un tránsito normal a través de un shock y ese es uno de los efectos positivos de la pandemia. Pero yo quiero hacerle un apunte sobre el bipartidismo. El bipartidismo es un sistema que corresponde a una forma de organización del poder político que es el presidencialismo. Hay otra forma que es el parlamentarismo. Y en el parlamentarismo está precisamente diseñado para la multiplicidad de partidos políticos. Son sistemas parlamentarios, la Gran Bretaña, España, Francia, Italia, la mayoría de los países de Europa. Yo creo que en América Latina, por la cultura que nosotros tenemos, en la cual se reúnen 3 personas y organizan 2 partidos políticos, antes del ecologismo, antes del sexismo, antes de todas estas corrientes tan interesantes que hay ahora, la característica en el siglo XX y en el siglo XIX en las Américas, como herencia latina de nuestra cultura española influida por los moros, por 800 años de morería en España, y por el carácter de esa mezcla mestiza con las culturas nativas. Los incas eran una dictadura, los aztecas eran una dictadura, o sea, no eran regímenes, sistemas democráticos. En esa mezcla nace gente con un espíritu y una personalidad que todos conocemos y tenemos, donde nos interesa a veces exacerbar el liderazgo. Y con esto solamente le quiero presentar un rasgo sociológico de que en Latinoamérica la multiplicidad de partidos políticos siempre ha sido una característica. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay que hacer? Y este es un tema en el que permanentemente, y le agradezco la oportunidad, yo trato de encaminar a los pensadores y a la opinión pública latinoamericana. Yo creo que América Latina y los países tienen que avanzar hacia un sistema parlamentario. ¿Qué es un sistema parlamentario? Es un sistema en el cual igual se va a elecciones cada 4, cada 5, cada 6 años, donde hay un presidente y hay un primer ministro. El presidente es el jefe del Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. La permanencia y la elección del primer ministro depende de la mayoría que se forma en el Parlamento. Y cuando tiene mayoría, ese primer ministro permanece. Cuando no tiene mayoría, se va. A diferencia del presidencialismo, donde usted escoge el presidente, que es el jefe de gobierno y es el jefe de Estado, por 5 años, por 4 años o por 6 años. Cuando ese presidente resulta malo, si lo quiere sacar a los 6 meses, al año o a los 2 años, o resulta corrupto, eso se llama golpe de Estado, porque quiebra el proceso constitucional. Y si es bueno, no se puede reelegir porque se tiene que convertir en dictador para reelegirse. Ese es el presidencialismo. En el presidencialismo es mucho más fácil la proliferación de golpes de Estado y la existencia de dictadores. En cambio, en el sistema parlamentarista, usted tiene el primer ministro, que se puede llamar también presidente, premier o el nombre que le quiera poner, el jefe de gobierno, que depende de la mayoría que tiene en el Parlamento y que cuando lo hace mal, esa minoría formada por muchos partidos políticos, donde están los ecologistas, los amarillos, los secesionistas, todos los que han logrado, aunque sea un representante de minoría y que pueden participar en ese Parlamento, cuando es malo, se hace un cambio. Yo quiero invitarlo a que usted revise el dato histórico de cuántas veces ha cambiado Italia su gobierno el año pasado. Pero nadie se ha dado cuenta. Ha cambiado más de 10 veces el gobierno en un año y nadie se ha dado cuenta. Eso no ha afectado la economía. Nadie habla de golpe de Estado. Y han cambiado a los primeros ministros porque no tenían mayoría. Es el sistema parlamentario que genera estabilidad. Pero en la misma Italia, quiero invitarlo a ver cuánto tiempo gobernó Berlusconi. 20 años. Y no fue un dictador. Porque el día que se le acabó la mayoría, simplemente se fue a su casa.
Y así tenemos a la Dama de Hierro en la Gran Bretaña, más de 10 años. Así tenemos presidentes en Francia que se van a los 6 meses. Así tenemos esta crisis española que es tan notable. El sistema es parlamentarista. Si el sistema español no fuera parlamentarista, el año pasado hubiéramos visto por lo menos una media docena de golpes de Estado en España. O sea, con toda esa explicación que puede tomar mucho tiempo, yo vuelvo a la idea inicial. Esta cosa del bipartidismo, que puede ser un poquito más que bipartidismo, es una característica no esencial, pero primordial del presidencialismo. Y el sistema de la democracia norteamericana es presidencialista, y así funciona. Cuando hay multiplicidad de partidos políticos, es mejor ir al sistema parlamentarista que genera mucha estabilidad. Por ejemplo, para mi país, Bolivia, mi propuesta desde hace años, que ahora está tomando cuerpo, es que hay que volver a la república. Después de volver a la república, que es algo muy sencillo porque se hace con un decreto presidencial que reconoce la vigencia de la Constitución anterior a la suplantación criminal que hizo Evo Morales en el año 2009, hay que ir a reformas constitucionales para hacer de Bolivia un país parlamentario y un país federal. Porque el federalismo es otra forma que complementa al parlamentarismo, que ayuda a estructurar estados mucho más coherentes, mucho más cohesionados, mucho más unidos. La gente cree que cuando se distribuye el poder a través de estados federales, a través de un sistema federal, la unidad nacional se puede diluir, y es todo lo contrario. El país se unifica porque se ejecuta mejor, se conjuga mejor la ecuación de autoridad con responsabilidad. Apasionante todo lo que usted está diciendo, y además noto, no solamente por las conversaciones telefónicas que hemos tenido, sino por parte de las cosas que usted dice, que tiene esperanzas y que ve el futuro, inclusive inmediato, de nuestros países positivamente. Y me refiero a nuestros países, me refiero a Bolivia, a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. Pero seguro que sí. ¿Tan optimista? Mire, seguro que sí, por los datos de la realidad objetiva. Yo estaba pesimista el 2005 y el 2010, pero la realidad objetiva en el 2020 muestra que el grupo castrochavista dictatorial en las Américas está acabado. No tienen economía para sostener las próximas 3 semanas. Lo están haciendo a través del crimen. Venezuela y Cuba, que han vivido del desgaste y de la liquidación del petróleo venezolano, han pasado a vivir del oro venezolano y ahora viven del narcotráfico. Y contra el narcotráfico hay una gran operación internacional en el Caribe, donde está la Gran Bretaña, donde está España, donde está Canadá, donde está Estados Unidos, donde hay una veintena de países, incluyendo Colombia, Brasil, que están bloqueando al eje de los narcoestados, que es Venezuela, y que a la vez están controlando el narcoestado jefe, que es Cuba. En Bolivia ha caído el dictador, pero su sistema de producción de cocaína está intacto, pero no va a durar, porque no puede durar. En Colombia, las FARC y el ELN están en producción de cocaína, pero se sabe que el enemigo, el nutriente de estos sistemas, y por eso son sistemas criminales y no políticos del castrochavismo, es hoy día el narcotráfico, el terrorismo, la extorsión, están expuestos, están conocidos y están librando su batalla final. Esta agresión contra la democracia americana en general, en toda la región, es el contraataque de las Ardenas que hace Hitler en estado de desesperación y que es derrotado finalmente y después llegan hasta Berlín y se termina el fascismo. Nosotros estamos viendo el contraataque final del castrochavismo a través de su instrumento operativo, el Foro de Sao Paulo, de una nueva creación que trata de ser un poco más limpia, que es esta reunión de Puebla, y de todos los instrumentos criminales que pueden manejar. Pero en la otra mano estamos viendo democracias consistentes, con opiniones públicas cada vez más sólidas que se defienden. Nos están obligando a los latinoamericanos, a los americanos y a la gente en general en el mundo a volver a los principios y valores, cosa que es muy importante, y distinguir entre el bien y el mal. Distinguir entre qué queremos nosotros para nuestros hijos y para nuestros nietos, y si les vamos a dejar un país, una comunidad, una región, un continente en manos del crimen organizado o con una democracia reforzada, reactivada, mejorada, con nuevos liderazgos, con liderazgos jóvenes, con gente que va a nacer de esta crisis que se está presentando. Claro que soy muy optimista, porque no tengo duda que las mejores condiciones
para el futuro y para la reacción de la gente las ofrece la democracia, que siempre es perfectible. O sea, por eso le hablo de una Venezuela que no tardará en liberarse y se liberará pese a todos los problemas que tiene y todos los inconvenientes, porque la liberación de Venezuela ya es un interés regional y mundial. El mundo, las Américas, no se pueden dar el lujo de tener un Estado en manos de la delincuencia organizada transnacional como base de agresión para toda la región y como una extensión de la dictadura castrista que es la que ocupa y opera desde Venezuela. Y el rato que cae la dictadura venezolana, la usurpación venezolana, pues se acabó la dictadura y la usurpación cubana, y en medio de eso habrá sido historia la dictadura de Nicaragua con Ortega. Está en un proceso de acotamiento. Puede llamar la atención la actitud de Fernández Kirchner en la Argentina, que es una actitud curiosa, pero al propio tiempo de vuelta a la esencia criminal castrochavista que tiene el kirchnerismo en la Argentina y que está dañando ese país. Cuando termine la cuarentena eterna de Buenos Aires, vamos a ver en qué estaba quedado la economía, y el pobre pueblo argentino va a empezar a pedirle cuentas a Fernández Kirchner, que ya no tienen la popularidad que tenían hace 6 meses, y esa es otra crisis que va a cumplir el vaticinio que yo hice cuando ellos ganaron la elección. Yo no creo que van a terminar su mandato, porque van a pagar las facturas de los 12 años de kirchnerismo que llevaron a la Argentina a la peor de sus crisis, porque parece que hay justicia divina y porque eso se ha agravado con el coronavirus, que les reitero, está siendo utilizado como instrumento de desestabilización de las democracias, pero es el veneno final contra las dictaduras. Pero mucha gente dirá, por ejemplo, en el caso de Cuba, como en el caso de Venezuela, como en el caso de Nicaragua, sí, Cuba vivió chuleando primero a Rusia, perfecto, pero el pueblo pasaba trabajo, pasaba hambre. Luego no pudo chulear sino a individuos, porque no pudo, cuando cae, desaparece y fracasa el comunismo con la Unión Soviética y la desaparición de la Unión Soviética, y el pueblo siguió pasando en ese momento aún más hambre y más trabajo y no cayó el régimen. Luego chulea a Venezuela y el pueblo sigue pasando hambre y más trabajo y no cae el régimen. Y lo mismo podemos decir sobre todo de los últimos 10 o 5 años en Venezuela, que cada vez la crisis es más horripilante y que no hay nada, y no por hambre cae la gente. No con hambre caen esas dictaduras. Y el colmo es Nicaragua, que regresó Ortega después de haberlo sacado. Mire, los pueblos son víctimas de lo que está pasando. Y yo creo que los pueblos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, del Ecuador, son pueblos heroicos en la medida de la resistencia civil que han ejercido y que ejercen en contra del oprobio dictatorial, que además hay que insistir en esto, es un proyecto transnacional. Cuando usted me dice que Cuba ha durado 60 años, son otras circunstancias. Cuba debió agotarse con el siglo pasado, pero llegó Chávez y les regaló Venezuela entera. Y los cubanos no la pasaron mal los primeros 15 años del siglo XXI porque empezaron a tener de nuevo petróleo, dinero, se incentivó el tráfico de los médicos esclavos, hicieron grandes casos de corrupción. En el caso de Lavallato, por ejemplo, ellos han construido por cerca de $900 millones el puerto de Mariel con Odebrecht. Caso Lavallato, cuando tenían un contrato firmado para la misma obra con una empresa suiza, y hay un libro sobre eso por $200 y pocos millones. O sea, no la han pasado mal. Se han comido Venezuela. O sea, y ese pueblo entrenado para sufrir, para ser oprimido, ha tenido un momento importante que yo creo que llegó a su punto máximo, a su clímax, cuando Estados Unidos reabrió relaciones con Cuba, pero todo eso ha cambiado. Y ese cambio es un cambio en la realidad objetiva incrementado por lo que usted ha mencionado, la revolución tecnológica. Hoy día Cuba sigue siendo una cárcel, pero ya no es una isla. El otro día hemos tenido nosotros un evento en el Inter-American Institute for Democracy la semana pasada,
donde una periodista independiente cubana, una señorita de 24 o 25 años, ha transmitido directamente y ha dado una presentación sobre el estado de la libertad de prensa en Cuba, que obviamente no existe, desde la azotea de una casa cuando la seguridad del Estado la estaba buscando. Ella ha podido comunicarse, se comunica, manda sus artículos, está perseguida, algún momento espero que no la detengan, hay un sentimiento de solidaridad, cambia permanentemente de domicilio y está conectada con el mundo y como ella hay decenas de periodistas independientes, unos caen, otros salen, pero eso no se veía antes. O sea, la revolución tecnológica y la pandemia del coronavirus son los enemigos absolutos de estas dictaduras que están en proceso de caer. Ahora, a la verdad hay que ayudarla, ¿no? Tenemos que hacer lo correcto, tenemos que exigirle a las oposiciones locales, empezando por mi país, que dejen de ser funcionales, porque ustedes saben que hay dos conceptos que quiero recordar, que están en mis libros, que son algunos de mis aportes a la ciencia política. Un concepto es el de dictadura electoralista y el otro es de oposición funcional. La dictadura electoralista es la simulación de democracia a través de elecciones en un sistema dictatorial, donde se vota pero no se elige. Lo que quiere hacer ahora Maduro en diciembre para terminar de liquidar a la oposición a la asamblea y para asentar su usurpación, dictadura electoralista. Y para que esa dictadura electoralista funcione, usted necesita un elemento esencial, oposición funcional. O sea, una oposición de mentira. La definición de la oposición funcional es aquel conjunto de personas que simulan oponerse al régimen dictatorial y que lo ayudan a falsificar el sistema de dictadura electoralista. Entonces, lo que hay que pedirle, porque le hemos estado pidiendo unidad a las oposiciones de nuestros países, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, hay que pedirle a la oposición que deje de ser funcional, que salga de la sospecha cada vez más creciente que tienen los pueblos de que las oposiciones en Bolivia, Venezuela, Nicaragua son oposiciones funcionales al régimen y cuando llega el momento de acabar con el régimen dan una vuelta más. ¿Y hasta qué punto usted cree que la oposición venezolana en líneas generales es funcional? ¿Y con qué base? A ver, mire, yo creo que la oposición venezolana es una oposición heroica hasta ahora, pero creo que a partir de la creación del presidente interino de Venezuela, de don Juan Guaidó, han dejado de tomar las iniciativas que el momento demanda. Nunca han organizado gobierno. La constitución chavista dice que el gobierno en Venezuela se ejerce por el presidente, el vicepresidente y un gabinete de ministros. No ha sucedido eso, no se ha nombrado. Han hecho una agenda de transición a la democracia, un estatuto que lo han aprobado como si fuera una ley, que tiene la hoja de ruta equivocada. Porque primero dicen que hay que cesar la usurpación, después hay que formar un gobierno de transición y después hay que hacer elecciones libres. Es al revés, se les ha dicho desde el principio, tienen que hacer el gobierno de transición para cesar la usurpación y hacer elecciones libres. Y eso no ha sucedido. Y después en la iniciativa internacional, donde la política exterior de los Estados Unidos ha sido es muy generosa con la ayuda a la recuperación de la democracia, con solidaridades importantes como el Grupo de Lima, inclusive la Unión Europea, donde ha habido un giro muy grande respecto a lo que es el señalamiento de la usurpación y el reconocimiento del gobierno del presidente Juan Guaidó. Yo creo que se han enfangado en el hecho de pedirle a la comunidad internacional o de alentar la idea de que puede haber una intervención o de que puede haber una invasión, y eso no va a suceder. La solución para eso, que también la hemos sugerido, es que el presidente Guaidó, en función de ser jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de las relaciones internacionales y comandante en jefe de los ejércitos de Venezuela, que no le hacen caso, tiene toda la capacidad de pedirle a las Naciones Unidas, de pedirle al TIAR o de pedirle a la OEA o de construir bilateral o multilateralmente la solicitud de una fuerza transnacional, internacional, una fuerza de tarea internacional que bajo el mando de Guaidó primero represente la amenaza creíble contra la usurpación y después, si fuera necesario, actúe como fuerza venezolana, en cuyo caso no hay invasión,
no hay intervención, es el comandante en jefe, el presidente legítimo de Venezuela, el que ante unas fuerzas que se han convertido en fuerzas criminales en vez de ser fuerzas armadas, forma una coalición internacional con bandera venezolana para recuperar la soberanía de su país. A esta propuesta, que la vengo haciendo desde hace varios meses, de manera insistente, se ha dado una respuesta. Y se ha dicho, es que no se puede hacer eso porque en el TIAR, los miembros del TIAR no quieren. O en la OEA no quieren, no hay votos. ¿Sabe qué? Hay que clarear eso de una vez, hay que pedirlo, y si no quieren, que digan que no quieren. Entonces, si dicen que no quieren, que no digan si es eso, si no es eso, ¿qué es? Y cómo van a ayudar a Venezuela más allá de las grandes y muy elegantes resoluciones con las que ya podemos empapelar prácticamente todo el país. Entonces, yo lo que llamo en falta en este momento a la gestión del presidente Guaidó es que no pida la conformación de esa fuerza multinacional bajo su mando, así se la nieguen, que la pida para que se la nieguen. Yo le aseguro que no se la van a negar, porque en el momento que la pida, ya las barbas que están en remojo y que están en situación crítica de la usurpación se van a poner mucho más graves. Usted va a pasar de la situación de rojo a un rojo intenso, porque hay una iniciativa, que ese es el otro problema. En los casi 2 años de la gestión Guaidó no hay demasiadas iniciativas. Son todo el tiempo reactivos a las acciones que toma la dictadura. Reactivos ahora a este proceso electoral, reactivos al desconocimiento de partidos políticos, reactivos a todo. Y el arte de la política es el arte de la iniciativa. O sea que yo no llego al punto de decir que son funcionales, pero llego al punto de decir que hay que pedirle a todas las oposiciones, y la de mi país es gravísima, que salgan de la sospecha que tienen los pueblos de que son funcionales a la dictadura, porque cuando de muy buena fe se hacen las cosas mal, el pueblo tiene derecho a pensar de que eso no es buena fe. Bueno, como dice el dicho, gracias, porque más claro no canta un gallo. Fue apasionante escucharlo, y muchísimas gracias porque aportó su talento, su conocimiento, su experiencia, y entre ellos su exilio y su persecución, para entender qué pasa no solamente en su país, sino en el resto de nuestros países. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez Berzaín. No voy a repetir el currículum, pero solamente voy a decir que es abogado, que es politólogo, que tuvo los más importantes puestos en la democracia boliviana y que es el director del Instituto Interamericano por la Democracia, y que sus libros ustedes los consiguen a través de Amazon. Ahí tienen ustedes inclusive cómo comunicarse con él, C. Sánchez Berzaín, debajo de su nombre. Muchísimas gracias, Berzaín, ¿sí? Gracias, don Napoleón, y siempre a sus órdenes. Un saludo a toda su importante audiencia, y espero que estas ideas, que son para discutir, que son para sembrar, puedan ser aprovechadas por la gente en este proceso que yo veo tan cercano de la caída y el cese definitivo de las pocas dictaduras que quedan en la región. Gracias.